Como les había estado comentando en las entregas pasadas, comenzaré, gracias a sus relatos, a hacer con más frecuencia algunos videos más largos de lo habitual en este canal. Entre más historias nos hagan llegar y les pueda completar una temática larga con ellas, aquí lo estarán teniendo seguro. Todo esto es posible gracias a ustedes. Y entre uno de los temas que más me han estado comentando cuando les pregunté, fue el que nos reúne aquí esta noche. No se preocupe que conforme nos siga sugiriendo y les pueda completar con sus historias estos temas, aquí lo tendrán. Así que coméntenos en lo que tenemos que salir de la ciudad para estos relatos. Vámonos a los campos, a los ranchos, y bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos en Zacatecas, México. Gibran García nos cuenta esto. Esto que nos pasó cuando éramos adolescentes, tenía muchos años que no lo recordaba. Por ahí yo tengo la teoría de que a lo mejor mi mente quiso olvidarlo por lo horrible que fue aquello. Y es que lo curioso, en todos estos años, fue que ni mis primos ni yo tocamos nunca ese tema. Y no tiene tanto. De hecho, nosotros ya tenemos 35 o 36 años, los cuatro somos de la misma edad. Y fue hasta hace 2 semanas que me reuní con ellos, en casa de mis tíos, que yo les pregunté que si se acordaban de lo que nos había pasado en el rancho de mi tía. Y esto lo recordé por las historias de ranchos que escuché aquí en tu canal, Alan. Entonces les quiero platicar a tu audiencia y a ti lo que hizo que no regresáramos a la casa del campo. Una de mis tías, de parte de la familia de mi papá, quien nunca tuvo hijos, no se casó. Tenía por parte de mis bisabuelos una casa en el campo, un ranchito, a 15 minutos del Sombrerete. Mi papá y mis tíos nos dijeron que ella se quedó con esa propiedad, ya que ni uno de mis tíos ni mi papá querían quedarse con aquella casa. Incluso mi tía tenía dudas de si quedarse con ella. Ellos le sugirieron venderla y ella casi lo hacía. Sin embargo, al mismo tiempo, como que todos tampoco querían porque era un lugar donde crecieron cuando eran niños. Tenían ahí un dilema. Pero afortunadamente, todos estaban de acuerdo en que mi tía fuera la que estuviera a cargo de ese rancho. Y la razón por la que no querían quedarse con aquel rancho, ni mi papá ni mis tíos, y que a duras penas mi tía aceptó, mi tía Concha, así le decíamos, era porque como a 500 metros del rancho, ellos nos decían desde pequeños que había una vecina que no les caía bien. Solo nos mantuvieron con eso. Nunca nos dijeron bien por qué. Éramos niños, hasta que fuimos creciendo. Mis primos y yo ya teníamos 12 y 13 años, entre los 4. Éramos 2 primas y 2 primos. Y ya nos contaron en una reunión que mis bisabuelos decían que aquella señora, le decían Doña Yoli, hacía muchas cosas muy horrendas. Para empezar, decían que era bruja. Pero cuando nos contaron esto, jamás nos dijeron que hiciera trabajos, amarres, endulzamientos y eso. Solo lo dejaban ahí. Nos decían que nunca le hiciéramos caso si la llegábamos a ver, ya que nosotros solíamos salir por allá en el campo en bicicletas. Como no pasaba nada de gente y de verdad, la casa de la señora Yoli era la única a 2 kilómetros a la redonda. La carretera estaba como a 3 kilómetros de ahí. Y nosotros nunca nos íbamos para allá. Solo solíamos a pasear en bicicleta por los caminos de tierra. Nos metíamos en los campos que sabíamos tenían dueño, pero nunca había gente, no había casas. Estaban muy descuidados. Y así nos la pasábamos hasta que anochecía. De esto, nuestros padres jamás tuvieron cuidado, porque les digo, nunca había gente. Siempre íbamos los 4 juntos, nunca nos separábamos. Entonces pasa que una de esas tardes en que nos reunimos en casa de mi tía Concha, salimos como siempre a pasear en bicicleta, solo que se nos había ponchado una, y nosotros siempre traíamos de sombrerete llantas de repuesto, cosas para inflar o parchar las llantas, todo.
Sin embargo, esa noche se nos olvidó todo nuestro equipaje en casa de mi primo y salimos solamente en 3 bicicletas. Una tenía estos que les llamamos diablitos, los tubos en la llanta de atrás para que pudiéramos ir dos en una sola bicicleta. Y ahí vamos, nos paseamos, empezó a anochecer. Y respecto a la casa de la señora Yoli, nosotros la conocíamos perfectamente. Siempre pasábamos por enfrente de su rancho. Era una casita en medio de puro campo, pequeña, la típica casita de madera que se ve antigua, mas no abandonada, y siempre la veíamos con una lucecita encendida. Y se los juro, ni mis primos ni yo conocimos jamás a la señora. Siempre nos contaron de ella y nos la describían como una mujer de estatura media, una trenza a media espalda, un poco robusta, con ropa como la de mi tía, de rancho, cómoda, que siempre traía unos zapatitos cafés, muy huraña y siempre de malas, solo que nunca salía por lo mismo. Nunca la conocimos, pero ahí veíamos su casa. Y no se los voy a negar, desde que nos contaron eso, pasábamos por ahí con la curiosidad de que la pudiéramos ver algún día. No le íbamos a decir nada, pero nosotros la queríamos conocer. De antemano nos habían dicho que era una bruja. ¿Cómo no la querríamos conocer? En nuestra mente de chamacos, por supuesto, creíamos eso. Y si nos daba miedo, no les digo que no. Sin embargo, esa noche, porque ya había oscurecido, decidimos regresar de una vez. Ya teníamos hambre y debíamos pedalear por un buen rato, considerando que no podríamos ir tan rápido como siempre, ya que en una bicicleta iríamos dos. De regreso nos tocó a mi prima Esme y a mí, en una sola. Yo pedaleaba y ella iba parada atrás, agarrada de mis hombros. Entonces ahí vamos, pedaleando, platicando. Oigan, ¿ya vieron la casa de la señora Yoli? ¿Tiene ahí unos monitos o qué es eso? Nos preguntó Gina, mi prima, quien iba al frente de todos nosotros. Y volteando, viendo de lejos aún la casa de la señora Yoli, alcancé a ver por la distancia que en la reja, de apenas una sola hilera de alambres, tenía sobre ese alambre a varios muñequitos que parecían ser como de estos muñecos hechos de trapo, tejidos. Desde lejos daba esa impresión, todos oscuros. Veíamos muy poco, ya que la luna era lo único que nos iluminaba a esa hora. Y la casa de la señora Yoli estaba encendida desde adentro, como siempre. Y cuando nos vamos acercando, platicando entre nosotros, pero la señora nunca ha tenido esas cosas ahí, ¿no? Parece que sí son muñequitos, dice mi prima Esme, medio gritándonos para escucharnos entre todos. Sí, son muñecos, a lo mejor son para asustar a la gente que pase, dijo mi otro primo, Jesús. No, a mí se me hace que alguien se los dejó, porque a poco ya habíamos visto que la señora Yoli pusiera eso. Mírenlos, qué feos están, dijo mi prima Gina. Y nosotros, ya viéndolos de cerca, confirmamos que sí eran muñecos hechos como de trapo, todos sucios, o de plano, era el color de la tela con la que los tejieron. Y si había sido la señora Yoli, no comprendíamos por qué lo habría hecho. Jamás vimos alguna mecedora, algún letrero. La señora no tenía nada afuera. Y ahora tenía a estos 6, 7 muñequitos colgados en el alambre. Parecía que medirían unos 30 centímetros. Ya los teníamos como a 4 metros de nosotros. Los estábamos emparejando, bajamos la velocidad para verlos mejor y, de repente, la luz de la casa de la señora Yoli se apagó. No tuvimos que ponerle toda la atención del mundo, ya que cuando nosotros veíamos a esos muñecos, allá al fondo, como a 20 metros, estaba su casa, y ya teníamos la vista dirigida. A los segundos de que se apagó, esto, los 4 lo recordamos cuando lo hablamos, nadie lo imaginó, no fue un sueño. Los muñequitos, todos, se empezaron a mover en el alambre, se estaban intentando zafar de ahí. Del susto, nos estuvimos a punto de caer mi prima Esme y yo. Ella se habría movido del espanto y nos desestabilizó. Me orillé, frené, bajé el pie para no caerme y para evitar caernos los dos. Ella brincó de la bici, eso también me hizo casi caerme a mí. Y en esos segundos que hacíamos eso,
Mi otro primo nos gritó que le diéramos, que los muñequitos se habían bajado, que venían corriendo. Volteo a ver a Esme. Ella estaba a unos 3 pasos de mí, a la orilla del camino de tierra, y los dos volteamos a la reja de la señora Yoli. Vimos a esas figuritas corriendo hacia acá. Yo sé que suena a mentira, a fantasía, lo que gusten, pero incluso viéndolo yo con mis propios ojos, no me lo podía creer. Pensé que mis otros primos nos querían asustar. De alguna manera lo estarían haciendo con hilos o no sé qué, pero ellos nos empezaron a gritar que nos fuéramos, diciéndole a Esme que se subiera. Nos estaban esperando, desesperados para irnos. Esme se subió otra vez, solo que por la prisa, el miedo, nos volvió a pasar eso de que casi nos caíamos. Y ya no volteé, solo le decía a Esme que se apurara, y oía detrás de nosotros cómo algo pequeño corría en la tierra. Mis otros primos estaban gritando que nos apuráramos, que nos iban a alcanzar. Yo oía a Esme respirando agitada, asustada detrás de mí, hasta que se pudo subir, y yo no era tan fuerte de las piernas. Por eso me costó darle rápido con el peso de los dos, con esto oyéndose detrás de nosotros, hasta que agarré un poco de velocidad y le pregunté a Esme que si aún venían detrás de nosotros. No, ya se quedaron tirados en el camino. Dale, dale, vámonos como quiera. Y todos íbamos agitados, asustados. Veía que mis primos volteaban a vernos también, asegurándose de que viniéramos detrás de ellos, mas no decían nada. Y llegamos a la casa de nuestra tía, contándoles a todos lo que nos pasó. Nuestros padres sí nos creyeron, y luego de decirnos que lo bueno era que estábamos bien, nos dijeron que por eso nos decían que tuviéramos cuidado con la señora Yoli, que no pasáramos ya cerca de su casa. Sin embargo, mi tía Concha, en esa plática, y luego de que ya nos calmamos, nos comentó: hace 3 semanas vino don Ignacio. Vino a traerme el agua, y cuando pasamos enfrente de la casa de la señora Yoli, me dijo que ella había fallecido hace un mes y la casa había quedado abandonada. No les había contado, ¿verdad? Nuestros papás le respondieron que no. Nosotros no teníamos ni idea, y como íbamos cada 1 o 2 meses, no habíamos tenido actualización de eso. Y lo que nos pasó con eso que nos dijo nuestra tía se puso mucho más extraño. Y a nuestros padres todavía se les hizo más raro, porque dijeron que nunca habían interactuado siquiera con ella. Solo nuestros bisabuelos la llegaron a conocer algo, y por ello sabían que la señora era bruja, mas nunca se llevaron bien. Nunca tuvieron vecinos como para pensar que la señora espantaba a los niños o cualquier cosa así, pero no sabíamos qué pensar. Luego de eso, no regresamos al rancho de mi tía. Sí o sí, teníamos que pasar por el frente de la casa de la señora para llegar al rancho de mi tía Concha. Y como era puro campo, era lo único que veías por allá. Hasta que mi tía no lo vendió, mas no quiso seguir habitando esa casa, ya que también le dio miedo de que si algo le ocurría, quedaba muy lejos de todo. Nadie se enteraría a tiempo si algo le hacía a aquella señora, la que ni siquiera seguía con vida ya. Tengo que hacerle esta pregunta. Cuando contamos estas experiencias, ¿cómo se imagina usted el campo, los ranchos? ¿A qué huele ese escenario que tiene en mente? ¿Hace frío, calor, está silencioso, hay ruidos? ¿Qué imagina que hay? Cuéntenos para imaginarlo junto a ustedes, en lo que nos vamos con Julio Chavarría, quien desde Tabasco, México, nos cuenta esto. Cuando mis papás fallecieron en un accidente que aún me cuesta mucho hablar de ello, una de las tantas cosas que pasaron a estar a mi cargo fue una casa a 20 minutos en auto de Chontalpa, aquí en Tabasco. Era un rancho en un campo donde mis papás tenían árboles de limón. El área de los cultivos no era tan grande, pero teníamos una buena cantidad de limoneros organizados en 4 filas, y pues seguiría siendo este pequeño negocio como algo secundario.
Por allá, los vecinos que no estaban tan cerca de la casa echaban el ojo de vez en cuando. Sin embargo, aún así, en esos primeros días que iba para allá, era un lugar muy solitario. Ya lo conocía perfectamente. Soy hijo único. Iba a echarme la vuelta cada que podía, a hacer lo de las cosechas. Ya sabía cómo trabajarlo. Y pues pasaba el fin de semana por allá, que de noche se ponía mucho más solitario y se sentía de verdad esa soledad. Al menos en el día oías a lo lejos algún auto. Y ese segundo fin de semana que me quedé por allá, tenía problemas para dormir. No estaba acostumbrado a dormir fuera de mi casa. Y esto pasó en el año 2003. Entonces ahí estoy, dando vueltas en la cama de aquel rancho, con la ventana abierta, llegándome el olor de los limoneros. Y al menos antes todo aquello me arrullaba, y ahora me hacía recordar a mis papás y se me quitaba el sueño. El tema es que no sé por qué, pero esa noche dejé de sentirme solo en ese rancho. Mas no fue sentirme acompañado como cuando estás con alguien y sabes que anda por ahí. Al inicio yo sentía que era solamente por extrañar a mis papás, que sentía que había alguien por la casa. No había escuchado nada, no olía diferente, nada había cambiado, pero no entendía por qué hasta me levanté de la cama y salí directo al patio, de donde partían los limoneros. Sin embargo, estando ahí afuera, ese sentimiento de que no estaba solo fue un poco más claro para mí. Extraño, pero por lo menos entendía que eso que sentía era algo malo. Yo jamás he sido sensible a nada de energías, pero algo no andaba bien. No estaba solo, mas no veía a nadie por ahí. Y para despabilarme de eso, me puse a caminar por los limoneros, viéndolos. Pensé en tomar mi canasta y ponerme a ver si había para cosechar algo más, si algo se me había pasado, para que me diera sueño. No pensé tampoco en los vecinos. No había nadie cerca de mi casa, y aparte se dormían bien temprano por allá. Y llegando a los últimos árboles de la primera fila, a los límites de nuestro rancho, casi aviento la canasta del susto porque a la orilla, detrás de nuestra reja de madera, que luego le seguía un alambre de púas, estaba un hombre. Él no tenía ni un solo cabello. Tenía una camisa como de botones, manga larga. Hasta ahí le veía por la reja. Y él, a pesar de la oscuridad, podía notarle una sonrisa bien extraña que tenía. Era muy raro porque la sonrisa de la parte de la boca era muy exagerada, pero los ojos parecía como si no estuvieran coordinados con el resto de la cara. Estaban serios, apagados, y no tenía cejas. Eso lo noté rápido. «Buenas noches, ¿todo bien?», le pregunté. No quería sonar hostil, pero el verlo me daba una sensación muy extraña y no entendía qué andaba haciendo a la orilla de mi rancho a esa hora, por la parte donde detrás había puro monte. Algo no andaba bien con esa persona. Él no me respondió nada. Yo empecé a caminar, a moverme un poco de ángulo para intentar verlo mejor, y que de necesitar algo, él no me viera ahí, debajo de un árbol donde estaba yo, daba mucha sombra, y aún así me veía. Por lo que voy caminando y él no decía nada, solo me seguía volteando la cabeza, con esa sonrisa tan extraña, y le repito lo de «Buenas noches, ¿todo bien? ¿Necesita algo?». Pero esta persona solo seguía así, viéndome. Por lo que me empiezo a alejar, caminando de lado, sin dejar de verlo, pensando que sería algo complicado que se brincara simplemente y no tuviera problemas con el alambre de púas. No sé qué quería, pero si quería hacerme daño, al menos yo tendría tiempo de reaccionar. Y cuando voy caminando de esta manera, sin perderlo de vista, él camina lento, pero por el lado izquierdo de la orilla del rancho, sin dejar de mirarme. ¿Saben a qué se parecía? ¿Han visto cuando mueves a las gallinas, pero su cabeza se mantiene estable y no se mueve como el resto del cuerpo? Así se movía este hombre.
porque caminaba, giraba un poco el cuerpo para darle vuelta a la esquina del rancho, pero su cabeza siempre se mantuvo directa hacia mí. No sé si vi bien, pero él jamás parpadeó. No dejaba de sonreír de esta forma. Comienzo a caminar un poco más apresurado. Adentro, mi papá tenía un rifle para proteger la casa. No lo quería usar, pero no comprendía qué quería este hombre. Y entre más lo veía, menos podría decirles que eso era una persona real. Así que corro lo que me faltaba del rancho. Llego, apago la luz de la cocina, pero dejo la de afuera encendida. La apagué para verlo por la ventana y que él no me pudiera ver a mí. Sin embargo, aquella cosa o persona venía caminando desde allá, por fuera, de la misma manera, lenta, viendo directamente a la ventana donde estaba yo. No sé si me podía ver o no, pero veía directamente hacia donde estaba asomándome. Me muevo, intentando hacer el menor ruido posible. Entro al cuarto, donde también tenía vista hacia el patio, y desde ahí lo veo aún caminando y viendo directamente hacia donde estaba yo. No sé cómo le hacía para verme, si todo estaba oscuro al interior de la casa. Empiezo a buscar en el cuarto de mis papás eso que les comenté, y cuando la tomé, siempre cuidando de no hacer ruido, me vuelvo a asomar por la ventana de la cocina, y aquel hombre seguía allá, viendo hacia la casa. Ahora no estaba seguro de que me veía a mí, directamente al menos no, solo veía hacia la casa, pero siempre sonriendo de esa forma, parado ya afuera. Y yo me voy a la sala, al frente. Pensé en irme, salir y correr directo a mi auto. Si tenía todo cerrado, no tendría de qué preocuparme si me iba. Es que yo no quería usar eso que traía en las manos. Me iba a meter en un problema enorme si lo hacía. Y parecía que esta persona no me iba a dejar de otra por cómo actuaba. Sin embargo, algo de mí no quería hacerlo. Era nuestra casa. No la dejaría descuidada. Por lo que en completo silencio, tomo una silla y la coloco en la cocina, en una parte donde no me podía ver. De eso estaba seguro yo. Podía verlo a través de un mosquitero donde sabía que la luz del patio a él lo encandilaría y no lo dejaría ver hacia adentro, a lo oscuro. Y de verdad, era increíble que ese hombre siguiera allá, parado, sonriendo así. Yo me senté con este instrumento recargado en la barra de la cocina y me le quedé viendo toda la noche. Él no se iba, no se movía de esa posición. A lo mejor tenía la mirada dirigida hacia la ventana del cuarto de mis papás, pero hacia acá, y me quedé dormido de repente. Me di cuenta de que me dormí hasta que empezó a amanecer y escuché a los gallos de otros ranchos. A lo mejor me dormí porque habían sido días muy pesados. Esa noche lo fue también. Y salgo rápido a buscarlo por todos lados. No había rastro de aquel hombre. No había entrado y hecho algún desorden. Solo desapareció, pero no sé en qué momento de la noche lo hizo. Y empecé a preparar mis cosas para irme. Me aseguré de cerrar muy bien. Y pensé en, antes de irme, pasar con un vecino, el más cercano, un señor a quien conocíamos de hace años, y afortunadamente lo encontré en su rancho. Ya me recibió. Hablamos de mis papás y todo. Le comenté de lo que me había ocurrido la noche anterior, a lo que el señor hasta se puso muy serio y me comentó. Cuando sus papás, que Dios los guarde en su santa gloria, cuando ellos seguían aquí, nunca lo vieron, pero en varias ocasiones, ya sea si pasara por allá de noche o si veía muy de lejos su rancho, les llegué a comentar que había un hombre, igualito a como usted me dijo que era, parado a la orilla de su rancho. Me acuerdo de la última vez que lo vi y que ya no pude pensar que era alguien de sus conocidos, que le pregunté a aquella persona que qué quería, que a quién buscaba. No me respondió, y conduje hasta la orilla de su rancho. Creo, mijo, que sus papás no estaban ahí. Y cuando me moví para llegar a él, ya no lo encontré. No voy a decir que tuvo algo que ver con lo de sus papás,
Yo siento que para nada lo sea. Sí, no se me asuste, no piense en eso. Pero después de 3 semanas que vi a aquel hombre, ellos, lamentablemente, nos dejaron. Mijo, si ya no tiene a qué venir, véndalo. Véndalo a muy buen precio, lo que vale su terreno, y ya no se exponga a esos peligros. Aparte, usted viene solo, hombre. Para mí, eso no es una persona. No sé qué sea. Yo nunca había visto algo parecido. No le vi la cara como usted, pero le creo completamente. Si quiere, yo le ayudo a buscar algún comprador. O si sigue viniendo, dígame para que no vaya solo para allá. Decidí tomarle la palabra al vecino. Lo pensé por una semana, y luego de sacar lo importante de aquel rancho, lo vendí. Tardamos un poco en conseguir comprador, pero se logró. Me pagaron muy bien por él. Yo tampoco creo que aquel hombre haya tenido que ver con lo de mis papás, si le soy honesto. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en esa casualidad de que el vecino veía a aquella persona ser lo que haya sido en el último mes de vida de mis papás. ¿Qué cree que haya sido esta entidad? ¿Habrá tenido relación? ¿Ha escuchado algo como esto? Y asegúrese de quedarse al final, porque le tengo una noticia que seguro le va a interesar. Por ahora, vámonos a Ecuador. Aldair Triscareño nos cuenta esto. Lo que les voy a contar pasó en el año 97. Todo esto empezó cuando mi tío Hernán, quien tenía varias tierras y sembradíos allá en la provincia, somos de Loja. Él de vez en cuando venía a darse la vuelta a la ciudad, que él tenía su casa en el campo, a las afueras, y desde que tuvimos edad mis primos y yo, siempre nos ofrecía trabajo en el campo. Yo, en ese entonces, tenía 18 años. Y como justo había salido de vacaciones, preferí trabajar con él y quitarle una carga a mis papás. Cuando nos fuimos, un primo y yo, para el campo, mi tío nos dijo que allá nos capacitaría un amigo suyo, quien era el encargado del rancho cuando él venía para acá. En esa ocasión me mandaría a mí a uno de los sembradíos que tenía mi tío, de puro maíz. Mi primo iría a otro, y ya en la noche nos quedaríamos a dormir en la casa de mi tío, la del campo. Entonces, como apenas me estaban enseñando lo que haría, una vez llegamos allá, que de todo eso no siento que valga la pena contarles. El señor, quien estaba a cargo de mí, se llamaba Manolo, le decíamos Don Mano. Él me enseñó varias cosas y empecé a rotar en esa primera semana por trabajar en la noche, luego en el día, porque yo no sabía que incluso de noche podías hacer algunas cosas allá en el campo. Para mí era mejor, así no me pegaba tan fuerte el sol. Y por allá tenía uno que otro compañero, más o menos de mi edad. Vivían en los pueblos de los alrededores, y ellos me dijeron que debía tener cuidado con los zorros o los conejos silvestres, que no hacían nada, siempre huían cuando apenas nos veían, pero nunca quitaba la posibilidad de que si se llegaban a alocar te pudieran atacar. A lo mejor no pasaba de una mordida. Hasta podíamos llegar a ver las huanchacas. Más que nada creo que muchos la conocen como zarigüeya. Comían maíz, entonces era común verlas por allá. Solo debíamos espantarlas. Y de aves pues había un montón, durante el día sobre todo. Y es que en los rondines que dábamos para hacer el trabajo de campo, debíamos ir completamente solos, porque los sembradíos de mi tío eran extensos, de muchas hectáreas. Sin embargo, en los sembradíos de maíz, tenía ciertos postes que tenían flechas que indicaban la dirección del rancho, para que nunca nos perdiéramos, ya que los maizales llegaban a medir 2,5 metros de alto. Y ya una vez que les di el contexto de aquel campo y de mis primeros días, sí vi a muchos animalitos por aquel terreno. Y era cierto, siempre salían corriendo apenas te oían. Y de pájaros no había tantos, ya que mi tío tenía a varios espantapájaros por esos maizales, unos muy simples. Afortunadamente solo eran figuras hechas con ropa de mi tío, cabezas de paja y nada realistas ni nada de eso. Lo digo porque en mis noches dando vueltas por ahí, haciendo lo mío,
Cambiaban más o menos el cómo se veían esas figuras de lejos, pero ya de cerca no daban tanto miedo. Fue durante la tercera semana que una de esas noches que yo sabía que solamente el señor Mano y yo andábamos trabajando en el campo. Él estaba arreglando algo de un motor de uno de los tractores para otro sembradío, y yo me fui a los maizales, que tenía pendiente hacer el doblado de las plantas, que era quebrar la parte alta del maíz, para que si llovía no se juntara el agua en las mazorcas y se echara a perder el grano. Entonces, como el señor Mano y yo no dormíamos temprano, andábamos cada quien en lo nuestro. El campo, en realidad, era demasiado silencioso. Ya conocía los pasillos, por así decirlo, de los maizales y eso. Entonces, cuando ya tengo como una hora haciendo esto, yéndome hasta bien adentro en los maizales, de repente escucho como un tipo de aullido. Esto era raro, porque al menos por esa zona nunca me dijeron que tuviera cuidado con los coyotes o los lobos. Los zorros tampoco hacían este ruido, y no sonaba tan lejos de mí. Lo que sí oía lejísimos era a don Mano intentando arrancar aquel motor. Pero luego empecé a poner atención a ese aullido que sonaba más cerca de mí. Ahora sonaba como si fuera una persona llorando, un hombre adulto. No sé si era exactamente una persona como tal, llorando o gritando, quejándose a lo mejor, y esto venía más cerca de mí, solo que claro, al tener esos maizales tan altos, no podías ver nada por encima de ellos. De pronto, escuché unos pasos corriendo hacia donde estaba yo. Eran algo pesados como para ser de un animal que ya los conocía bien. Venían pisando el pasto seco, las hojas de maíz en el suelo, y al no ver nada, solo empiezo a correr de regreso por los maizales. Sin embargo, por el pánico, no sé si desde el inicio o me desvié en algún momento, no reconocía la dirección a la que iba. Tenía a estos pasos detrás de mí. El señor Mano nos había dicho que jamás jugáramos en el campo, porque si nos llegaba a pasar algo, encontrarnos podía ser muy complicado. Entonces sabía que no era nadie más jugándome una broma. Sigo corriendo, buscando alguna de las intersecciones en los maizales que tuviera alguna de estas indicaciones que ya conocía, la de los postes, o ver alguno de los espantapájaros que me guiara, ya que todos veían hacia el rancho, pero no encontraba nada de esto. Yo seguía avanzando, que no crean que iba a toda velocidad. Era complicado correr porque había algunos pozos en la tierra que no eran profundos, pero al estar un tanto encharcados, si pisaba mal, se me podía hundir el pie ahí. Yo no sé qué era lo que me venía persiguiendo, pero parecía ser una persona, y yo, en todo lo que trataba de correr, sentía cada vez más cerca a quien viniera detrás de mí, hasta que de pronto piso justo uno de estos pozos encharcados, y no me caí del todo, pero un pie se me sumió en el lodo. Casi caigo de rodillas poniendo ambas manos en el pastizal, y como yo ya estaba en el suelo, giré para ver qué se supone que me seguía. Al voltear, dándome cuenta en esas fracciones de segundo que al mismo tiempo que yo dejé de hacer ruido por ir corriendo, los pasos detrás de mí hicieron lo mismo, se quedaron quietos, por lo que al voltear me di cuenta de el por qué habían parado, y es que detrás de mí había un espantapájaros parado a quizás 3 metros de mí. Solo que ese, a diferencia de los de mi tío, no tenía la ropa grande como la que le puso a los demás. Ese tenía la ropa justo como la de esa figura, la de alguien muy alto y delgado. No estaba colocado como los demás, sobre uno de los postes que tendría que hacerlo sobresalir por encima de los maizales. A pesar de lo alto que era, no pasaba los 2 metros y algo de el sembradío, pero era alto igualmente. Sin embargo, parecía estar puesto sobre un palo muy pequeño, apenas sobresaliendo de la tierra. Estaba completamente quieto, que yo lo veía con todo el miedo del mundo, porque yo estaba seguro de que eso fue lo que me persiguió. No estaba colocado como los demás, en un punto específico de los pasillos.
Este estaba a mitad de camino, como yo, como si de verdad se hubiera quedado parado ahí luego de perseguirme, y veía hacia mi dirección. Ese espantapájaros tenía un sombrero un poco más desgastado, negro como de copa, delgado y alto. Y la cara, yo podría jurar que lo habían hecho como con algún tipo de algo parecido a una máscara de látex. Lo podía ver por la luz de la luna. Era una noche despejada. Veía la cara de aquel espantapájaros con cara de viejito, viéndome, pero con los ojos completamente oscuros, las cuencas vacías y la expresión de la boca junto con la nariz y pómulos caídos, como si tuviera muchas arrugas, y las manos no se le podían ver. Escuché a don Mano gritándome un poco cerca. Oía a los sembradíos moviéndose lejos de mí, por lo que me levanto corriendo, con el pie izquierdo todo lleno de lodo, casi hasta la rodilla. Tenía clara la dirección de donde me gritó, y gracias al cielo no escuché de vuelta esos pasos detrás de mí. Y ya, luego de correr por no sé cuánto tiempo, para mí fueron segundos apenas, llegué con don Mano, ahí aún adentro de los maizales. Le conté todo alterado que me persiguió un espantapájaros, y él solo me dijo que saliéramos de ahí. Caminamos apresurados, llegamos al tractor que él estaba reparando, y luego de acercarme una manguera para limpiarme el lodo, tratando de calmarme, pensando en que si había visto mal, el señor me dijo: apenas lo vi saltando en los maizales, dejé todo y me fui corriendo para buscarlo. Qué bueno que nos encontramos allá. Eso que usted acaba de ver en los maizales es algo que su tío veía de niño. Por eso él prefiere descansar en estas épocas y no nos deja trabajar de noche. Pero como ya teníamos años de no ver eso, retomamos los turnos a esta hora. Y fíjese que sus abuelitos nunca le creyeron a su tío. Por otro lado, yo no es que no le creyera cuando me lo contó, pero hasta que lo vi con mis propios ojos, le pude creer al 100%. Y nunca lo he visto como su tío o usted. Siempre lo he visto de lejos, ahí saltando entre los maizales, y aquello no tiene nada de bueno. A lo mejor vamos a tener que seguir trabajando solamente durante el día. Lo bueno es que nunca se ha aparecido a esas horas. Platicamos mucho sobre eso. Él me contó de cómo le había dicho mi tío en muchas ocasiones de cómo se veía aquel espantapájaros y sonaba igual a como él me contó. Trabajé por unas 2 semanas más, por el tiempo de vacaciones, solo que ya no íbamos al maizal en las noches. Era muy aterrador andar allá, aún de día, esperando que no se volviera a aparecer aquello, que cualquier ruido ya me ponía alerta, solo que no lo volví a ver. Ya regresé a la ciudad, coincidí con mi tío antes de que él regresara. Me preguntó que cómo me había ido, y estando solos, le conté lo que me pasó. A lo que él me dijo que a como yo le describía a ese espantapájaros, él confirmó lo que siempre creyó a lo largo de los años, que ese espantapájaros iba envejeciendo, porque cuando él lo veía no tenía tantas arrugas ni la cara caída, al menos en las primeras ocasiones. Cada vez lo veía un poco mayor, desgastado. Sin embargo, apenas escuchaba ruido en las noches, decía que salía corriendo de los maizales, porque había aprendido de los primeros sustos que le dio esa cosa, y lo veía ya de lejos, pero claramente. Por eso se fue dando cuenta de que ese espantapájaros, que tampoco tenía idea de dónde salía, parecía alguien real y avanzaba en edad, solo que nunca supo qué podía hacer. Lo mejor era simplemente no trabajar en las noches, y mucho menos meterse a los maizales. Y eso hicimos todos mis parientes y yo, ya que luego de que yo le platiqué esto, pudo contarle a la familia. Se privó de hacerlo, porque mis abuelos lo trataron como loco, como cobarde, que no quería trabajar de noche, y todos, a diferencia de ellos, le creímos. Y yo cargo con ese recuerdo de que no parecía haber sido algo real. Sin embargo, y muy para mi pesar, lo fue.
Damas y caballeros, luego de un tiempo puliendo el formato de mi segundo canal, Misterios de la Fogata, que constantemente estará en evolución, por supuesto, recién estrenamos un video nuevo. Espero disfruten tanto como yo esta nueva etapa que viene para mi segundo canal. Un proyecto que va con todo el cariño del mundo, al igual que el mausoleo, y que cualquier retroalimentación, ya lo saben, me ayuda muchísimo a seguir mejorando. Todo siempre por y para ustedes. Estoy seguro que a muchos les va a gustar lo que viene. Y le dejo el enlace en el primer comentario, para que no se lo pierda. Y desde ya, le agradezco tanto por ese apoyo y cariño a ambos espacios. Muchísimas gracias por todo. Y si le ha pasado algo paranormal, cuénteme, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.